vez te has detenido a preguntarte quién está hablando realmente en tu cabeza? Esa voz que no para, que comenta todo lo que haces, que critica, que compara, que te recuerda errores antiguos como si fueran tatuajes en la frente. ¿Eres tú? ¿O es solo un eco ruidoso de todo lo que absorbiste sin darte cuenta? ¿Y si te dijera que esa charla mental constante no es tu esencia, sino tu prisión? Quédate un momento, no para que estés de acuerdo conmigo, sino para que te cuestiones de verdad. Lo que voy a decir no es cómodo, pero puede que te cambie la forma en la que habitas tu propia mente. La mayoría de las personas vive convencida de que esa narración interna que tienen es su identidad, como si el flujo constante de pensamientos, juicios y repeticiones mentales fuera lo que las define, pero eso es una ilusión, una mentira bien decorada. Esa voz no eres tú, esa voz es una construcción, una mezcla mal revuelta de lo que te dijeron cuando eras niño, de lo que aprendiste a través del miedo, del rechazo, del querer encajar. Es el resultado de años de condicionamiento, no de conciencia. Pero claro, suena tan familiar, tan cercana, que la confundiste con tu yo real. Esa voz tiene una función: mantenerte dentro de los límites, que no te salgas del molde y no te arriesgues demasiado. Así como que no hagas el ridículo y no digas lo que piensas sin calcular para que no vivas sin filtro. Porque si vivieras sin esa voz dictando cada paso, serías impredecible, libre. Y eso le da pánico al sistema en el que creciste. Mira cómo opera. Cada vez que sientes algo intenso, alegría, rabia, deseo, tristeza, la voz aparece con su comentario. La emoción surge, viva, cruda, real, y enseguida llega el pensamiento. ¿Y si no debería sentir esto? ¿Qué van a pensar de mí si actúo así? Esto no es racional. Me estoy comportando como un idiota. ¿Lo ves? No estás viviendo la experiencia. Estás narrándola como si fueras un comentarista de tu propia vida. Como si no bastara con sentir, también tuvieras que juzgarte por sentir, y eso te aleja del momento. Te arranca de la realidad para meterte en un laberinto de frases que giran sobre sí mismas. Y lo más jodido es que no te das cuenta. Crees que estás pensando, pero en realidad estás repitiendo. Crees que estás reflexionando, pero solo estás rebotando viejos patrones mentales que aprendiste hace años. Esa voz no es sabia, no es neutral. Está programada con todos tus miedos y tus dudas. Tiene la voz de tus padres cuando te regañaban, la del profesor que te humilló, la de tu ex cuando te hizo sentir poca cosa. Es un archivo vivo de todo lo que te dolió y no supiste procesar. Y tú la dejaste convertirse en la narradora oficial de tu existencia. Pero hay algo más profundo. Si puedes escuchar esa voz, entonces no eres esa voz. Ahí está la clave. El que observa los pensamientos no puede ser el pensamiento. El que escucha la narración no es el narrador. Tú eres el espacio donde sucede todo eso, no el ruido que lo invade. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Significa que puedes dejar de identificarte con lo que piensas. Puedes observarlo como quien ve pasar nubes, algunas oscuras, otras brillantes, pero ninguna eres tú. Son fenómenos, no esencias. Y ahí empieza la verdadera libertad. Pero claro, te da miedo soltar esa identificación, porque sin esa voz, ¿quién eres? Sin tus pensamientos, sin tus etiquetas, sin ese guión interno que llevas repitiendo años, ¿qué queda? Queda el vacío, el silencio, y eso asusta, porque es desconocido, porque no se puede controlar, pero también es ahí donde empieza lo real. Cuando dejas de vivir dentro del comentario mental, puedes por fin vivir desde la experiencia directa.
Mira cómo cambia todo cuando no le das tanto poder a la voz. En vez de pensar, no soy suficiente, simplemente haces lo que tienes que hacer. En vez de repetir, me van a rechazar, te muestras tal como eres. En vez de rumiar lo que pasó ayer, estás presente con lo que está pasando ahora. No se trata de eliminar la voz, no puedes. Forma parte de la mente, pero sí puedes dejar de creerle todo lo que dice. Puedes aprender a verla como lo que es, una herramienta, no el jefe, no el dueño, solo una herramienta más. El problema no es pensar, el problema es no darte cuenta de que estás pensando. Es dejar que esa voz corra en piloto automático y tome decisiones por ti. Es actuar desde el miedo, desde la anticipación, desde la culpa, sin cuestionar si eso es lo que realmente quieres o necesitas. Ya entendiste algo fundamental. Esa voz constante en tu cabeza no eres tú. Es una narradora vieja, repetitiva y bastante torpe. Pero ahora hay que mirar de frente la otra parte del problema. ¿Cómo te jode en lo cotidiano sin que te des cuenta? Y aquí no hablamos de grandes decisiones existenciales. No, hablamos de cosas mínimas. Detalles del día a día donde la voz actúa como un saboteador experto. Mira estos ejemplos. Vas a decir algo en una reunión y la voz aparece. ¿Y si suena estúpido? Mejor quédate callado. Estás frente a alguien que te gusta y piensas, Seguro no le interesas. Vas a hacer el ridículo. te surge una idea nueva y antes de anotarla ya se filtra. ¿Quién eres tú para hacer esto? Ya hay 1000 que lo hacen mejor. ¿Ves lo que hace? No solo comenta, condiciona, limita. Drena tu energía antes de que la uses. No quiere que actúes, quiere que te analices. Y mientras te analizas, te paralizas. Esa es la estrategia. Mantenerte en la mente, lejos del cuerpo, lejos de la hora. La voz mental es como ese amigo que nunca arriesga nada pero siempre opina. El que se sienta a criticar desde la comodidad mientras tú estás en la cuerda floja de tu propia vida. Y lo peor, le haces caso. Lo escuchas como si supiera lo que hace, como si su objetivo fuera ayudarte. Pero no está ahí para ayudarte, está ahí para protegerte. Y su versión de protegerte es que no te muevas, que no cambies, que no sientas demasiado. Entonces vamos a dejar esto claro. Tu mente no está diseñada para hacerte feliz, está diseñada para mantenerte a salvo. Y eso a veces significa impedirte vivir. Ahora, vamos al núcleo del sabotaje, la anticipación. El 90% de lo que tu voz mental dice no tiene que ver con lo que está ocurriendo, sino con lo que podría ocurrir. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me rechazan? ¿Y si pierdo? ¿Y si me juzgan? El problema es que tu sistema nervioso no distingue entre lo real y lo anticipado. Así que sufres por escenarios que ni siquiera han pasado. Te estresas por películas mentales. Y todo eso ocurre sin moverte del sitio. Estás ahí, inmóvil, y tu mente ya fabricó un futuro donde todo sale mal. Eso es vivir en ansiedad. Es experimentar la vida como una amenaza constante, aunque no haya nada amenazante a tu alrededor. Y cada vez que crees en ese pensamiento anticipatorio, tu cuerpo paga el precio. Tensión en el cuello, dolor de estómago, respiración entrecortada, insomnio. No porque algo malo esté ocurriendo, sino porque estás atrapado en una simulación mental que tu voz vende como verdad absoluta. Y lo más absurdo, la mayoría de las veces, lo que anticipabas ni siquiera pasa. Pero aún así, la voz se sale con la suya.
¿Por qué? Porque logró lo que quería: mantenerte en control, mantenerte quieto, mantenerte desconectado de tu impulso vital. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se sale de esta trampa? No se trata de luchar contra la voz, eso solo la fortalece. Tampoco se trata de pensar positivo, como si pudieras tapar el ruido con frases motivadoras. Lo que necesitas es observar. Sí, suena simple, pero es radical. Cuando te detienes y escuchas esa voz como testigo, sin entrar en diálogo, algo cambia. Dejas de ser la víctima de tus pensamientos y pasas a ser el espacio donde ocurren. Y en ese espacio, puedes empezar a elegir. Por ejemplo, la voz dice, No eres lo suficientemente bueno. y tú, en lugar de discutir, solo la oyes. Ahí está otra vez ese pensamiento. Y no haces nada. No reaccionas. Solo lo observas, como una nube, como un anuncio de fondo. Y al no darle energía, se disuelve. Esto no es fácil. Al principio te vas a olvidar. Te vas a identificar con la voz otra vez y vas a dejar arrastrar. Pero poco a poco, si te entrenas, si te das cuenta cada vez más rápido, recuperas espacio. Un espacio interno desde donde puedes actuar sin la interferencia del saboteador. Hay un truco muy simple pero poderoso. Nombra la voz. Ponle nombre. No como algo esotérico, sino como una técnica psicológica para desidentificarte. Llámala el narrador, la vieja radio, el juez interno, el crítico, lo que quieras. Cuando aparezca, no digas yo pienso que no puedo, sino ahí está el crítico otra vez diciendo que no puedo. Esto crea una separación, le quita el peso, porque en cuanto la voz tiene nombre, ya no eres tú, es solo un patrón, un hábito mental. Y como todo hábito, se puede desactivar si dejas de alimentarlo. La otra herramienta clave: conecta con el cuerpo. Cuando estás demasiado en la mente, pierdes el presente, pierdes el instinto, te vuelves torpe, frágil, dudoso. Pero si bajas al cuerpo, a la respiración, al movimiento, a la sensación, la voz se debilita. ¿Por qué? Porque la charla mental necesita aislamiento, y así te desconectes del aquí y ahora para crecer. El cuerpo, en cambio, siempre está en el presente. No puede estar en el futuro ni en el pasado. Respirar, caminar, moverte, tocar, mirar, son anclas. Cada vez que prestas atención real a lo que sientes físicamente, la mente pierde dominio. Entonces, cuando la voz empiece a contaminarte, prueba esto. Haz una pausa y siente tus pies. Sí, literal. Siente cómo se apoyan en el suelo. Después, respira hondo. Observa tu cuerpo, sin juzgar. Hazlo aunque sea 30 segundos. Parece ridículo, pero es brutalmente eficaz. Porque cuando estás en el cuerpo, no estás en la trampa mental. Estás en ti. Vamos a hablar claro. Tu libertad no está en pensar más, sino en pensar menos. En salir del parloteo mental como quien sale de una sala llena de humo. En dejar de buscar respuestas en una voz que nunca te dio paz. Porque ya lo entendiste. No eres esa narración interna. No eres el miedo disfrazado de prudencia, ni eres el juez que nunca está satisfecho. Eres lo que queda cuando todo eso se apaga. ¿Y qué queda? Queda el silencio. No ese silencio incómodo, lleno de tensión. No el otro, el real, el que no pesa, el que no exige, el que no necesita explicación. Ese silencio no es vacío, es el origen. Y no te lo digo desde lo espiritual, sino desde lo visceral.
Desde lo que pasa cuando, por fin, dejas de identificarte con la tormenta mental. Pero hay una trampa más, la última, la más sutil. La voz interna que dice, Ok, entonces tengo que callarme, tengo que ser más presente, tengo que eliminar el pensamiento. ¿ves lo que hizo? Se disfrazó de buscadora espiritual. Ahora se disfraza de meditación, de desarrollo personal, de filosofía, pero sigue siendo ella, la mente queriendo controlarlo todo. No se trata de eliminar la mente, se trata de no vivir desde ella. Es como el ruido de fondo de una ciudad. Siempre está ahí, pero tú eliges si le prestas atención o no. Tú decides si ese ruido dirige tu vida, o si es solo eso, un ruido. Y ahí está el punto clave, la elección. No puedes controlar qué pensamientos surgen, pero sí puedes decidir cuáles te crees. Y eso lo cambia todo. Entonces, ¿cómo se vive desde ese otro lugar? Te lo voy a decir en 3 palabras: presencia, acción, realidad. Primero, presencia. La única forma de silenciar el ruido es estar completamente aquí, no medio aquí, mientras tu cabeza se va de paseo. No presente, pero tenso. No aquí de verdad, con los ojos abiertos y los sentidos vivos. Siente el aire en tu cara, escucha los sonidos sin juzgarlos, mira sin etiquetar. Estar presente no es una técnica, es una actitud. Y cuanto más presente estás, menos espacio tiene la voz para colarse. Segundo, acción. La mente ama los planes, las listas, las excusas, pero el cuerpo quiere moverse. Y cuando te mueves, cuando actúas, cuando haces sin esperar a que todo esté claro, rompes el hechizo. ¿Cuántas veces la voz te ha paralizado con la frase, no es el momento, no estás listo, falta preparación? ¿Y si el momento era ya? ¿Y si estar listo solo ocurre cuando te lanzas? Porque es ahí, en la acción, donde recuperas confianza, no en pensar o en analizar, en hacer. Aunque dudes y no estés seguro, haces igual. Y en ese acto estás diciendo, no necesito el permiso de mi voz interna, no necesito su bendición para vivir. Y por último, realidad. ¿Sabes cuántos de tus problemas no existen fuera de tu cabeza? La mayoría. Son proyecciones, fantasmas, películas mal editadas, pero cuando estás en la realidad, la concreta, la que puedes tocar, ver, sentir, esos fantasmas se disuelven. La mente vive de hipótesis, la realidad vive de hechos, y tú puedes elegir dónde habitar. Ahora, un detalle clave. Esto no es un cambio de un día para otro, es una práctica y una forma distinta de estar en ti. Al principio será incómodo, vas a notar lo mucho que tu mente te domina, vas a ver cuántas decisiones tomabas desde el miedo, y cuántas veces te detenías no porque no podías, sino porque te creías el cuento mental. Y eso duele. Duele ver que fuiste tu propio freno, pero también libera, porque si tú mismo lo creaste, entonces tú puedes dejar de alimentarlo. A partir de ahora, cada vez que aparezca esa voz, mírala como lo que es. Un viejo conocido que no tiene poder si tú no se lo das. No luches con ella, no te enredes, solo obsérvala, respira y vuelve aquí, a la hora, a tu cuerpo, a lo que es real. Haz esto con consistencia y verás cómo cambia todo. Tu ansiedad empieza a diluirse, tu necesidad de aprobación se debilita, tu claridad interna crece, tu impulso natural,
Eso que estaba enterrado bajo capas de pensamiento empieza a hablar de nuevo. Y lo más importante, empiezas a sentirte tú. No el tú que se adapta, no el tú que complace, no el tú que se esconde detrás de 1000 pensamientos. El tú real, el que no necesita narrarse para existir. Este no es el final de un camino, es el principio de una nueva forma de habitarte. Nadie puede hacerlo por ti. No hay gurú, terapeuta ni libro que lo haga, mucho menos el video de YouTube con el anhelado secreto. Tú tienes que elegir, cada día, volver a tu centro, dejar de vivir como un personaje atrapado en una historia, y empezar a vivir como lo que eres. Presencia consciente, libre, despierta. Así que la próxima vez que esa voz te diga que no puedes, que no estás listo, que vas a fracasar, no la ignores. Mírala directo y dile, con calma, casi con cariño: gracias por intentarlo, pero ya no decido desde ahí. Y da el paso a tu nueva vida. Si este video te gustó y tienes algo que aportar a la comunidad, alguna experiencia o reflexión que te haya surgido mientras lo escuchabas, comenta y suscríbete para nuevas revelaciones.